desde el minuto uno, ese ente de transición va a tener que garantizar que haya agua en las tuberías, que haya electricidad. Estamos hablando de un país con más del 90% de gente en la extrema pobreza. No sabemos exactamente cuál va a ser la forma en la que van a permitir que el régimen castrista salga. No sabemos si se puede dar una extracción, si a través de negociaciones que desconocemos este remanente del castrismo, todos los que quedan decidan salir. No sabemos si los van a sacar, eso lo desconocemos. No sabemos siquiera si el pueblo va a ser el que dé ese primer paso y ellos vayan a apoyar a ese pueblo diferente a lo que pasó un 11 de julio. Eso lo desconocemos, pero sí sabemos, como le decía Luis, que va a haber un día después y que ese día después hay demasiadas cosas por hacer y por mucha hoja de ruta y por mucho plan nacional se va a necesitar ayuda. ¿Cuál crees tú que puede ser el papel que Estados Unidos puede llegar a mantener en esas primeras horas, primeros días? Mira, si hoy estamos hablando y viendo el asunto como un fin de ciclo histórico para Cuba, es precisamente porque hay varias variables y una de esas es la presión en aumento de Estados Unidos. Yo diría que la primera es el colapso, la situación de colapso. Tú lo decías en la introducción, es difícil encontrar un sector, un espacio de la vida nacional y de la vida de la gente que no esté afectada por ese colapso. En segundo lugar, el pueblo cubano que sigue protestando en las calles. Y en tercer lugar, la decisión de la administración de Estados Unidos de que en Cuba haya un cambio hacia la libertad, hacia la prosperidad, hacia el respeto a los derechos humanos. Por tanto, Estados Unidos es una variable que hay que tener en cuenta, yo diría que es primordial. Y cualquier proyección hacia la Cuba del futuro, por lo menos en lo inmediato y en tiempo mediano término también, hay que tener en cuenta este acompañamiento de Estados Unidos e incluso los intereses regionales. Hay que ser realistas y hay que reconocerlo, los intereses de Estados Unidos en la región, entre otras cosas porque Cuba tiene una posición geográfica muy importante en el Caribe. Hay cuatro grandes accesos, o cinco grandes accesos en el Caribe, y Cuba está involucrado en tres de esos accesos geográficos, me refiero. Por tanto, es muy difícil no tener también en consideración la proyección que la propia administración norteamericana tiene desde el punto de vista geoestratégico en este asunto. Pues, Jaxis, yo lo único que te puedo preguntar, y le decía, y en eso yo creo que tú eres un experto, y se lo estaba comentando antes a Luis, te hago la pregunta a ti. Esto va a ser un cambio tan brusco, estamos hablando de casi 7 decenios, 5 decenios, donde la gente ha vivido plena y absolutamente atado a un proceso revolucionario, donde lo único que conocen es eso, no conocen nada más que un aparato represivo, no conocen nada más que esa forma de gobierno. Gracias a Dios en los últimos años entró un teléfono, entró un computador, entró la internet y eso fue una ventana del mundo y hacia el mundo. Pero las primeras horas van a ser importantísimas, primero porque a ese pueblo hay que satisfacerle de las necesidades más básicas, porque si tú haces un cambio pero la gente sigue todavía llegando a su casa sin tener comida, con un techo que se le cae encima, dirán, caray, o sea, ¿dónde estaba realmente ese cambio? Y más viniendo de esa mentalidad. Primero ese cambio y luego la educación, ¿cómo se puede hacer realmente para empezar a moldear la idea, porque no estamos hablando de alguien que se va de Cuba a vivir a un sistema como es el de Estados Unidos, que poco a poco se va adaptando a ese sistema. Aquí estamos hablando de cambiar completamente la mentalidad de jóvenes, de niños, de adultos, de personas mayores. ¿Cómo se logra eso? Mira, en primer lugar, al hilo de lo que planteas, debemos tener claro todo el proceso de transición, todo lo que tiene que ver con la reconstrucción del país, la reconstrucción democrática, económica. Pero desde el minuto uno, ese ente de transición va a tener que garantizar que haya agua en las tuberías, que haya electricidad. Estamos hablando de un país con más del 90% de gente en la extrema pobreza. Por tanto, yo creo que no se puede esperar
a una, ¿cómo decir?, a esa transición económica o esa refundación económica y política, sino que desde el minuto uno tiene que entrar en juego un plan de emergencia humanitaria. ¿Por qué? Porque la gente la está pasando muy mal, la gente está viviendo hoy en unas condiciones de vida con unos daños personales, psicológicos, de salud, que algunos van a ser irreparables o vamos a tomar bastante tiempo para poder solucionarlo. Por tanto, lo primero tiene que ser una ayuda humanitaria y de emergencia inmediata y con la claridad de que ese ente lo que va a avanzar en el sentido de una transición democrática, política, económica y social. Y si te digo algo, mira, yo sé que nuestro país ha vivido casi 7 décadas bajo el yugo de una dictadura, de un régimen totalitario, y eso ha traído un daño ético, un daño moral, un daño antropológico, como se ha definido. Pero también cuando nosotros le consultamos a la gente en las calles, la semana que viene publicaremos el 9º estudio de los derechos sociales, la gente tiene claro hacia dónde tiene que ir el país. La gente quiere cambios que representen mejoras en los derechos políticos, pero también en los derechos económicos. Es decir, yo creo que no podemos subestimar el deseo y la claridad y la inteligencia del pueblo cubano. Y yo creo que lo vamos a hacer bien. Yo confío en nuestro pueblo, confío en el exilio, confío en gente como Luis, como mucha gente de liderazgo de nuestro exilio, y creo que va a ser algo positivo. El cubano no tiene que tenerle miedo al cambio que va a venir, porque va a ser muy bueno para ellos en lo político, en lo económico y en lo social. Yo creo que, y no sé si Luis, por supuesto hemos conversado tantas veces contigo también, que el pueblo necesita electricidad más que discursos. Necesita, como suele decir Jama, más que cualquier otra cosa que le puedan decir, sobre todo de la necesidad imperante que tiene. Y para el régimen sigue habiendo prioridades, porque ni siquiera es una contradicción, es una prioridad que han tenido siempre. Mientras el pueblo literal se está muriendo de angustia, muriendo de hambre, con necesidad de medicinas, con la situación que todos conocemos y que yo reitero en este programa, pues este programa se ve en Europa, se ve en España. Yo quiero que la gente sea consciente de que el discursito oficial no tiene nada que ver con la realidad angustiosa que está viviendo ese pueblo, que realmente está al límite, no puede más. Entonces, para el régimen sigue habiendo esa contradicción y esas prioridades, porque mientras no le dan nada al pueblo, ni siquiera son capaces de buscar la posibilidad de renovar ese sistema eléctrico y esas plantas que tienen que se caen a pedazos, mientras tanto está haciendo todo lo posible por seguir comprando armamento y modernizando lo que tienen en Rusia y en China. Y por eso ayer, Luis, hubo nuevas sanciones importantes que vuelven a rodear nuevamente todo el aparato este de Gaese, que han llegado incluso a la cúpula militar. ¿Cómo lo ves? Mira, aquí entra un aspecto muy interesante de la problemática y de la solución. Fíjate que ya el Departamento de Estado anunció de que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos ya está trabajando dentro de Cuba. Recuerda que este fue el preámbulo de la acción militar en Venezuela y muchos pensaban, o la dictadura pensaba, somos inmunes a ese tipo de penetración porque aquí tenemos los servicios de inteligencia castristas que son de los mejores del mundo y no van a podernos penetrar ni van a poder conseguir colaboradores. Bueno, pues sí penetraron, sí consiguieron colaboradores y sí tenían la información de dónde estaba Maduro, quiénes lo custodiaban, cuánto lo custodiaban, cómo llegar a él, cómo sacarlo, dónde estaban todos los sistemas de defensa militar, etcétera. Así que muy probablemente ya Estados Unidos tiene esa información. Ahora viene la segunda parte de ese trabajo de la CIA. Estas sanciones yo las veo muy claramente relacionadas con esto que estoy mencionando de la colaboración con la CIA. Y es que muchos de estos funcionarios y muchos de estos militares pues tienen problemas de justicia en Cuba. Primero por haber colaborado con el Partido Comunista en el sostenimiento de la dictadura. Otros por acciones represivas y criminales que se han cometido. Y muy fácilmente estos individuos pues van a buscar cómo salvar su pellejo.
cómo conseguir de que no terminen en una cárcel o, desafortunadamente, si hay un enfrentamiento militar, pues que terminen muertos. Así que muy fácilmente cualquiera de estos funcionarios militares, agentes policiales de alto nivel, pues pueden terminar colaborando con la CIA, buscando la salvación de su pellejo, porque saben que la dictadura termina, saben que el final es inevitable por el desastre que hay ya en Cuba, que es insalvable. Así que yo creo que aquí hay una vinculación entre estas últimas sanciones y el trabajo de la CIA dentro de